Hola alumnos y alumnas de la materia Materno-Infantil 2. Soy la licenciada Viviana Paredes. El día de hoy vamos a ver alteraciones del líquido amniótico. Entre ellas vamos a hablar sobre polidramnios, oligodramnios, rotura prematura de membranas y corioamnionitis. Son varios temas, sin embargo todos están relacionados entre sí. Espero que les resulte entendible. Vamos a comenzar. Para entender las alteraciones del líquido amniótico, primero hay que conocer el líquido amniótico normal y sus características. En su definición, es un líquido claro y ligeramente amarillento que rodea al feto dentro del útero durante todo el embarazo y que está contenido en el saco amniótico. Las funciones del líquido amniótico son muy importantes para el correcto desarrollo del futuro bebé. Entre ellas tenemos que cumple una función de amortiguación ante traumas externos que pueda sufrir la madre. También protege al cordón umbilical de la compresión, es decir, este medio acuoso le permite flotar libremente sin ser comprimido por alguna parte fetal, como puede ser la cabeza o la nalga, contra el útero. Tiene propiedades bacteriostáticas que protege al feto de agentes patógenos. Sirve como depósito de fluido y nutrientes para el feto. Contribuye al desarrollo normal de los sistemas renal a través de la producción y excreción de orina, la pulmonar a través de los movimientos respiratorios y la generación de líquido surfactante y también la gastrointestinal. Contribuye de forma esencial al desarrollo músculo-esquelético, es decir, que sin un correcto volumen de líquido amniótico, las extremidades del feto no podrían tener movimientos activos y pasivos, es decir, desplazarse con libertad para el correcto desarrollo de las extremidades. Mantiene la temperatura del feto aún en condiciones de temperatura extrema, es decir, por debajo de 0 centígrados e inclusive por arriba de 40 grados centígrados. Sin importar a qué temperatura esté sometida la madre, el feto va a mantener una temperatura constante y adecuada a sus necesidades. También nos habla de la salud fetal al momento del parto, cuando se rompen las bolsas de las aguas y es expulsado el líquido amniótico. Bueno, el observar sus características nos dice mucho de la salud fetal. En relación con esto, favorece el desplazamiento y acomodación fetal y contribuye y distribuye, la fuerza uterina durante la contracción. También contribuye en la formación del segmento uterino inferior, preparándolo para el momento del parto. Las características y composición. El color del líquido amniótico es un claro acuoso ambarino. El olor es muy característico, es similar al hipoclorito de sodio o al esperma. Si colocáramos una muestra en un portaobjeto y luego lo observáramos con un microscopio, observaríamos cómo cristaliza en forma de hoja de helecho. La composición es de agua en un 98% y el otro 2% está compuesto por solutos disueltos orgánicos e inorgánicos. Entre ellos tenemos albúminas, sales, glucosas, lípidos. Y la concentración del líquido amniótico va variando de acuerdo a la edad gestacional. Origen y circulación. Bueno, el líquido amniótico mantiene un constante intercambio entre la circulación materna y fetal. Esta se divide en dos etapas. Hasta la semana 20, la participación materna es fundamental, ¿sí? En esta etapa, el líquido amniótico es similar al plasma. Sin embargo, a partir de la semana 20, la función renal comienza a cobrar protagonismo a través de los riñones y también la de los pulmones. El feto deglute el líquido amniótico, el cual es absorbido en el aparato respiratorio y digestivo fetales.
El aporte renal al líquido amniótico es de 7 mililitros diario a partir de las 18 semanas de gestación. A partir de las 25 semanas, este aporte aumenta considerablemente a 60 mililitros por día, mientras que un feto a término es capaz de secretar 600 mililitros por día. Además, el riñón aporta de forma cualitativa, aumentando la concentración en el líquido amniótico de electrolitos, urea, creatinina, etc. Los pulmones fetales también participan en la producción de líquido amniótico, pero más de forma cualitativa, por medio de la producción de líquido surfactante, el cual es esencial para la maduración pulmonar en preparación a la vida extrauterina. Este líquido surfactante es un fosfolípido que está compuesto, entre otros, por lecitina, esfingomielina, fosfatidilglicerol. La piel representa un órgano de transporte activo que participa hasta aproximadamente la semana 20, cuando comienza la queratinización, a partir de la cual su importancia va disminuyendo. Una de las principales vías de reabsorción del líquido amniótico es a través de la deglución fetal. El intestino, como mecanismo regulador, actúa en la depuración del líquido amniótico y en la reabsorción de agua y de sodio. El feto maduro deglutiría unos 500 mililitros de líquido amniótico en 24 horas y el 50% del agua transferida del líquido amniótico a la madre se haría por intermedio del feto. Los movimientos respiratorios intrauterinos permitirían también la absorción de cierta cantidad de líquido amniótico que es desconocida. Otra de las vías de reabsorción de líquido amniótico es el cordón umbilical y las membranas. El agua y los electrolitos del líquido amniótico se encuentran en permanente intercambio circulatorio entre los organismos materno y fetal y también la cavidad amniótica. Se calcula un intercambio de agua a razón de 500 mililitros horas, por lo tanto, la totalidad de agua es sustituida en 3 horas, es decir, que tiene una vida media de 90 minutos. Para la valoración semicuantitativa del líquido amniótico, tenemos el índice de líquido amniótico o ILA, conocido como método de Phelan, debido a su autor, que se calcula dividiendo el útero en 4 cuadrantes. Se toma el diámetro vertical más profundo del líquido amniótico puro, es decir, sin partes fetales, placentarias ni cordón umbilical, solo líquido amniótico. Se mide en centímetros y la sumatoria de los 4 cuadrantes nos da un índice. Si se encuentra entre los 8 y los 18, estamos dentro de los parámetros normales. Cuando este índice da menos de 8, bueno, esto nos lleva a un oligohidramnios. Y si este índice supera los 18, nos encontramos en una situación de polihidramnios. Otro método de medición es la ecografía 3D. En esta imagen ecográfica podemos observar cómo se realiza el ILA según el método de Phelan. Se puede ver esta parte oscura, es la que representa al líquido amniótico, ¿sí? Sin partes fetales. Acá y acá. Esto es según el método Phelan. Bueno, vamos a hablar de las alteraciones del líquido amniótico, en este caso en cuanto al volumen. Polihidramnios. En su definición es el aumento patológico del volumen del líquido amniótico que supera los 2000 mililitros y o un índice, según el método Phelan, que supera los 24 centímetros. En su clasificación puede ser de inicio agudo o crónico. Según su volumen, este puede ser leve en un 80% de los casos,
moderado en un 15% de los casos y severo en un 5% de los casos. Es decir, que los casos más severos son los de menor porcentaje. En su forma aguda, el inicio es brusco, a partir del segundo trimestre. Hay un aumento rápido del líquido amniótico más distensión del útero, lo que conlleva a un cuadro compresivo. Es de mal pronóstico perinatal y se asocia a malformaciones fetales. Los síntomas maternos están expresados como dolor severo, imposibilidad de permanecer acostada, taquicardia, cianosis, disnea, debido al cuadro compresivo que mencionamos anteriormente, dificultad para palpar al feto, aumento de la altura uterina en relación con la edad gestacional. Y las complicaciones son el aborto y el parto pretérmino. En su forma crónica inicia después de las 30 semanas de gestación, siendo más tolerable para la paciente. Está asociada a patologías materna y placentaria. Entre los síntomas tenemos náuseas, vómito, disnea, ¿sí? Edema de miembros inferiores, una piel abdominal tensa y brillante, y entre las complicaciones el parto pretérmino. Con respecto a la etiología tenemos las causas maternas, como la diabetes mellitus, lo que conlleva a un bebé macrosómico y su inmunización, quistes ováricos. Respecto a las causas ovulares, corioangioma, placenta circunvalada, placentomegalia. Entre las causas fetales está el embarazo gemelar, las malformaciones del sistema nervioso central y tubo digestivo, la hidropesia fetal y la etiología de origen idiopático. Diagnóstico de polidramnios. Bueno, en la clínica vamos a notar a una grávida con un abdomen aumentado en su volumen de forma excesiva, edemas, oliguria, disneas, y va a tener dificultad para respirar debido a la compresión que este abdomen distendido o voluminoso va a generar sobre el campo pulmonar. Y otras estructuras, ¿no? De allí las náuseas y los vómitos. Baja percepción de los movimientos fetales, dificultad para ocultar la frecuencia cardíaca fetal y, como ya mencionamos, una altura uterina aumentada para la edad gestacional. En el estudio ecográfico, el ILA va a superar los 24 centímetros. Complicaciones maternas. Tenemos el desprendimiento placentario, distocias dinámicas, atonía uterina, lo que puede producir hemorragia posparto, síntomas cardiopulmonares. Respecto a las fetales, presentación anómalas, parto prematuro, anomalías congénitas asociadas al polidramnios y prolapso del cordón umbilical, aunque es más frecuente en lo que sería la rotura prematura de membranas. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, primero hay que investigar para poder tratar la causa. La amniocentesis evacuadora es un procedimiento de mucho cuidado y que debe realizarlo personal con mucha experiencia en esta técnica, por los riesgos que conlleva, las complicaciones. Pueden ser rotura prematura de membrana, corioamnionitis, un parto prematuro. Por lo que no sería la primera línea de tratamiento. Tenemos para eso la terapia con indometacina, ¿sí? Que es un útero inhibidor que como efecto secundario produce oligohidramnios, es decir, la disminución de líquido amniótico. ¿De qué forma? Bueno, disminuye la producción fetal de orina y aumenta el movimiento del líquido a través de las membranas fetales. Aumenta también la reabsorción de líquido a través de los pulmones por aumento de la respiración fetal. No es invasivo, tiene un efecto prolongado, acción tocolítica, ¿sí? Lo que dijimos que es útero inhibidora. Las dosis son de 25 miligramos cada 6 horas. Es un tratamiento sencillo. No está indicada en gestaciones que superen las 32 semanas. Las complicaciones, cierre del conducto arterioso fetal y oligodramnios.
Cuidados de enfermería en la paciente con polidramnios. Es muy importante la educación sobre la importancia del reposo absoluto en cama para favorecer no solamente la salud de la madre, sino también la salud del feto. Que enseñarle también signos de alarma ante la posible ruptura de las membranas, es decir, enseñarle a qué características prestar la atención ante pérdidas vaginales. La toma de laboratorios, la administración de indometacina y su contraindicación en el caso de que supere las 32 semanas de embarazo. Y bueno, preparar a la paciente para el tratamiento de amniocentesis y los cuidados posteriores en el caso de que sea imposible realizar el tratamiento con indometacina o que el mismo no surta el efecto deseado. Actividades de enfermería para disminuir el riesgo de aparición de hemorragia en el puerperio. Hay que vigilar el estado de los loquios, es decir, del sangrado vaginal cada 15 minutos las primeras 2 horas posparto y cada hora las siguientes 12. Vamos a prestar atención a la cantidad y el color, es decir, si son abundantes, moderadas, escasas, si sean bien rojas o si son más bien rosadas, es decir, cero sanguinolentas. Vamos a valorar los signos vitales enfatizando en frecuencia cardíaca y tensión arterial. También vamos a controlar los signos de perfusión sanguínea como llenado capilar en las extremidades y signos neurológicos. Vamos a valorar el globo de seguridad de Pinar a través del masaje uterino, ¿sí? Buscando este útero leñoso, duro, y vamos a informar al médico ante la ausencia del mismo. Vamos a administrar en tiempo y en forma la medicación indicada como oxitocina y onovina para disminuir la aparición de atonía uterina. Si notamos que hay un sangrado excesivo, bueno, vamos a dar aviso inmediato al médico. Pero algo que podemos hacer nosotras es abrir el suero que seguramente va a estar infundiendo el suero limpio, ¿no? Sin útero inhibidores. Y vamos a poner a la paciente en Trendelenburg mientras llega el médico y toma las conductas necesarias para salvaguardar la vida de la paciente. Otras de las alteraciones del volumen del líquido amniótico es el oligohidramnios. El oligohidramnios es la disminución patológica del volumen del líquido amniótico a menos de 300 mililitros. La clasificación es según la edad gestacional. Tenemos de tipo 1, que es de inicio temprano, de 13 a 27 semanas, y está asociada a malformaciones congénitas en un 42%. Su tasa de mortalidad es muy elevada, 85%. El de tipo 2 es de inicio tardío y se asocia a retraso de crecimiento intrauterino, a embarazo prolongado e insuficiencia placentaria y otras anomalías congénitas. Entre las etiologías de causas fetales tenemos el sufrimiento fetal, retraso de crecimiento intrauterino, embarazo prolongado. Y acá vienen las protagonistas principales: agenesia o displasia renal, poliquistosis renal, obstrucción de las vías ureteropélvicas, valvas uretrales posteriores. Fíjense cómo las afectaciones a nivel renal afectan la formación y la excreción de orina fetal al líquido amniótico. También está la ruptura prematura de membrana y las cromosomopatías, que pueden ser trisomías, diploidía y Turner. La etiología de causas maternas tiene que ver con insuficiencia uteroplacentaria, hipertensión, preeclampsia, síndrome antifosfolipídico. Las causas placentarias pueden ser agenesia renal, desprendimiento prematuro de placenta, transfunción gemelo-gemelar, rotura de membranas, restricción de crecimiento y embarazo prolongado.
Etiología de origen farmacológico. Tenemos la indometacina, ibuprofeno y enalapril, entre otros. El diagnóstico, en la clínica vamos a notar una baja altura uterina para la edad gestacional, lo contrario al cuadro de polidramnios. Dolor a la palpación de partes fetales que van a estar más expuestas por la ausencia de líquido amniótico. Peloteo fetal disminuido. Una ecografía con un ILA menor a 8. El diagnóstico diferencial va a ser la rotura prematura de membranas, ¿sí? Tenemos que descartar que esto nos esté sucediendo. Complicaciones ante parto. La hipoplasia pulmonar es más frecuente debido a que la compresión sobre el tórax dificulta su expansión y por ende la pulmonar. La ausencia de movimientos respiratorios fetales con disminución del flujo pulmonar y también la imposibilidad de retener líquido amniótico en los pulmones con el consecuente deterioro en su crecimiento y desarrollo. Los fetos a nacer son de escaso desarrollo, la piel es dura y seca y a menudo presentan malformaciones de la columna vertebral, al igual que deformaciones de las extremidades. La fascia de Potter se produce debido a la compresión uterina sobre el feto y tiene las características que se pueden ver en las imágenes, en la imagen, ojos separados, puente nasal amplio, implantación baja de las orejas y mentón pequeño. Complicaciones intraparto. Bueno, tenemos la compresión del cordón y el sufrimiento fetal. Entre otras están los DIPS 1, meconio y trazado normal de la frecuencia cardíaca fetal. Tratamiento del oligohidramnios. Primeramente hay que investigar el origen para intentar tratarlo. La hidratación materna será simple, ¿sí? Una sobrehidratación de la madre no tendría una gran influencia en la producción de líquido amniótico. Tiene que hacer reposo. Hay que controlar la actividad fetal mediante el monitoreo fetal y proceder a la maduración fetal en el caso de que sea demasiado prematuro. Finalizar de forma oportuna la gestación, ya sea por parto vaginal o cesárea. Cuidados de enfermería en la paciente con oligohidramnios. Bueno, mediante las actividades de enfermería indicadas y oportunas, evitar el sufrimiento fetal relacionado a la disminución del flujo sanguíneo fetal por prolapso umbilical, por rotura de membranas. Valorar la frecuencia cardíaca fetal cada 15 minutos para determinar presencia o no de sufrimiento fetal e informar al médico. Administración de oxígeno por cánula nasal a 4 litros por minuto para prevenir sufrimiento fetal. Informar a la paciente sobre la importancia de su reposo, o sea, de que mantenga un reposo absoluto en cama. Administración de líquidos parenterales, antibióticos e inductores de la maduración pulmonar fetal, según la prescripción médica. Colocar a la madre en posición de cúbito lateral izquierdo para evitar la compresión de la vena cava. E informar a la paciente sobre la situación presentada y darle contención y la información que ella pueda solicitar sobre su salud y también sobre la de su bebé.